Una vez aprendidas las nociones y las bases de expresión y notación científica, vamos a aprender a trabajar ejercicios de operaciones fundamentales. Es decir, no olvidemos que las operaciones fundamentales conocidas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Partiremos con la suma y resta. Al igual que aprendimos en aritmética que para sumar cifras, lo fundamental es que tengan el mismo signo. Es decir, cantidades que tienen el mismo signo se suman y mantienen su signo. Y las cantidades que tienen signos distintos se deben restar y el signo que va a llevar el resultado va de acuerdo a la cantidad que es mayor. ¿Qué quiere decir? Signo diferente se resta y se coloca en el resultado el signo del que es mayor. Ese es el que manda. La cifra que tiene el mayor valor, ese es el que le determina el signo al resultado. Pero ahora veamos esto aplicado en la suma y la resta en notación científica. Lo que vemos allí es lo que acabo de explicar. ¿Cómo sería ya propiamente trabajando ejercicio? Vemos allí un primer ejemplo. Tenemos la cantidad de 2 por 10 elevado a la 9 más 4 por 10 a la 9. ¿Qué me dice la regla de esto? Lo esencial en notación científica, cuando trabajamos ya en notación científica, es que las bases decimales siempre deben ser las mismas, como tenemos allí. Ambos tienen la misma base decimal. Por tanto, ¿qué hacemos? Estoy explicando la manera mecánica para hacerla sin la calculadora. Tomamos los números. Lo primero que medimos es que las bases sean las mismas. Como son las mismas, ¿qué hago? Opero los números sin las bases decimales. Digo 2 más 4. Y anoto la base común decimal por 10 a la 9. Al sumarse 2 más 4, ya sabemos que esto me da 6. Fíjense, le estoy marcando con el mismo color. Y le seguimos al 6, su base decimal por 10 elevado a la 9. Y está resuelto el ejercicio. ¿Cómo se demuestra esto? Mediante la calculadora científica y el uso de la misma. No olvidemos que para esto, solo la empleamos la calculadora para demostrar los procesos mecánicos de cálculo. Es decir, observen, voy a mostrar aquí la calculadora en mi modelo que tengo, en este modelo de Casio. Mi notación científica o mi tecla es este valor. En algunos otros modelos, dependiendo de las marcas y los modelos, la notación científica la van a encontrar con esta expresión, EXP. Muy bien. Ahora fíjense, el ejemplo me decía, 2 por 10 a la 9. Digito el 2. El por 10 es la notación científica. Por 10 y vemos cómo aparece en la pantalla. Y le coloco su valor, 2 por 10 a la 9 más 4 por 10. Fíjense, al presionar el por 10, me sale el por 10 ahí, a la 9. Igual, y dirán, no le salió. No es que no salga. Porque los modelos, en general, las calculadoras científicas, mientras no se ocupan todos los dígitos en pantalla, no te emplea la notación científica. Pero para ello, nosotros ya aprendimos a expresar. Ya aprendimos la regla básica. Contemos los espacios hasta el primer número de la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería 6 por 10 a la 9. Y como vemos allí, voy a volver a compartir, es el mismo resultado que vemos en el ejemplo 1. Entonces, cuando a ustedes les quede en la calculadora, tiene que expresar en notación. Ahora, vamos al ejemplo número 2. Vamos a reforzar la regla. El ejemplo 2, ahora tenemos menos 2 por 10 a la menos 13, menos 4 por 10 a la 13. Y recordemos lo que dije hace un momento. Signos iguales se suman y van a mantenerse así. ¿Cuál es lo otro que dijimos? Que siempre la base decimal debe ser la misma.
Ambos tienen la misma base decimal, por 10 a la menos 3. Entonces, operemos mecánicamente. Anoto en el paréntesis menos 2 y menos 4. Y una base común decimal por 10 a la menos 3. Entonces dice, signos iguales sumamos. Menos 2 y menos 4 se suman porque tienen el mismo signo. La respuesta va a ser menos 6. Se suman y mantuvieron su signo. Ambas son negativas, se sumaron y mantuvieron su signo negativo. Y luego agregamos la base por 10 a la 3. Pero hagamos ahora la comprobación de ese proceso mediante la calculadora. Decimos menos 2, no olvidemos el por 10 a la menos 3. Ahí lo ven. Menos 4 por 10 a la menos 3. Como ven, nos ha dado la respuesta. Menos 6 por 10 a la menos 3. Y hemos aplicado nuestra calculadora para comprobar lo que hemos hecho mecánicamente. Vamos al ejemplo número 3 que vemos ahí. Tenemos ahora la diferencia de los dos anteriores. Vemos que uno de ellos es 4 por 10 a la 7 y el otro es 20 por 10 a la 6. Ahora los exponentes no son los mismos, son diferentes. Y la base fundamental es que deben ser la misma base decimal. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo aplicar? ¿Qué regla? La regla de notación científica me indica que debo aplicar que todas tienen la base decimal. Y aquí el que no se parece es el por 10 a la 6. Es decir, que primero voy a trabajar en ese de ahí. Por tanto, voy a copiar y repetir el 4 por 10 a la 7. El que es el mayor de todos en la notación científica. Debiendo trabajar en el 20. Recordemos sí lo que aprendimos. Si yo a este 20, porque debo trabajar en él, le colocase una coma decimal en esta posición, es decir, en vez de ser 20 lo voy a convertir en 2,0, estoy recorriendo la coma a la izquierda un espacio. Y al recorrer la coma a la izquierda en un espacio, este exponente 6 automáticamente va a subir un espacio. Y es lo que sucede al lado derecho. Como ven, ahora el 2,0, no se olviden que los decimales con ceros a la derecha no tienen valor. Por eso es que ahí se anota solamente 2. Obvio el coma 0 no tiene valor. Y automáticamente ven que ya es 2 por 10 a la 7. Al haber hecho ese proceso de poner esta coma decimal que vemos en el recuadro color amarillo, ya mi notación científica quedó completamente igual. Y aplico lo que vimos anteriormente en los dos ejemplos. Sumo 4 más 2. Ahí está, sumo 4 más 2. Ya la base decimal común está dada por 10 a la 7. Signos iguales se sumaron. 4 más 2 es 6 por 10 a la 7, quedándonos como respuesta final. Ahora voy a hacer la demostración mediante nuestra calculadora. Decía, 4 por 10, no se olviden el por 10 a la 7. Más 2, perdón, 20, no era 2, era 20 por 10 elevado a la 6. ¿Ven ahí? No se olviden por 10. Nuevamente nos ha quedado lo que vimos en el anterior caso. 0, porque no hemos ocupado toda la pantalla, pero expresemos. Contemos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 por 10 a la 7. Quiere decir que lo que hemos hecho mecánicamente estaba correcto. No olvidemos que lo que estamos viendo, ya de suma, porque si han visto hasta ahora, solamente he explicado la suma. Pero lo que tenemos que mantener claro es que signos iguales se van a sumar, signos diferentes se van a restar. Esa es la base fundamental, como lo aprendimos en aritmética a nivel primario.
Veamos el ejemplo número 5 que vemos ahí. Tenemos en el ejemplo 5, perdón, en el ejemplo 4, dice 4 por 10 a la 7 más 2 por 10 a la 6. Nuevamente vemos que la notación no son iguales. Uno es por 10 a la 7 y el otro es por 10 a la 6. La regla sigue siendo la misma. Debo igualar la notación científica que es menor, debo hacerla mayor. Entonces, ¿qué debo hacer? El de la base mayor se mantiene, se repite. Ahora, este 2 debe hacer aumentar un espacio al 6. Por tanto, a este 2 debo ponerle una coma. Ahí, como ven en el recuadro amarillo. Al ponerle una coma en esa posición, va a ser que aumente un espacio este 6. De acuerdo a los espacios que se retrocedan, se aumentan las unidades a la notación. Si retrocedo un espacio, aumenta un espacio. Si retrocedo 2 espacios, aumentan 2 espacios. Y así sucesivamente. Por tanto, al ponerle esa coma delante del 2, como ven, ya mi número no es 2, sino ya es 0,2. Y como ven, el por 10 ya es 7. Ya las dos bases decimales son por 10 a la 7. Por tanto, opero 4 más 0,2 y la base decimal ya es por 10 a la 7. Procedo a efectuar la suma de 4 más 0,2, quedándome como resultado 4,2 por 10 a la 7. Pero ahora vamos a corroborar este proceso con nuestra calculadora. Entonces dice 4 por 10 elevado a la 7 más 2 por 10 elevado a la 6. Nuevamente nos ha quedado, ya sabemos el por qué nos queda así en la calculadora, pero lo expresamos en notación científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,2 por 10 a la 7. Es decir, que nuestro proceso mecánico está correcto. Bien. Vamos ahora a ver el ejemplo 5. En el ejemplo 5 vemos que dice menos 65 por 10 a la menos 11, menos 15 por 10 a la menos 9. Ahora, como ven, la notación científica no son iguales, porque una es menos 11 y la otra es menos 9. La regla es clara. Debo hacer que la notación científica deben ser iguales, que la menor debe buscar a la mayor. Ojo, pero en los números negativos, no olvidemos que en matemáticas nos los enseñaron, que los números negativos, es decir, los que están en una recta real, no se olviden que en la recta real tenemos el 0 en medio, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Y en esos números negativos, mientras más lejos de 0, es más chiquito. Mientras más cerca esté de 0, más grande. Es decir, con esto, en la notación científica, hago la comparación. ¿Quién es el grande primero? Entre el menos 11 y el menos 9. ¿Quién va a estar más cerca al 0? Ah, está el menos 9. Es decir, que el mayor va a ser el menos 9. Por tanto, debo trabajar en este que es menos 11, que es el menor. Ojo, fíjense la regla. En los números negativos, el que parecía ser grande no lo es el más chiquito. Por tanto, en ese chiquito que parecía grande, debo convertirlo al más grande que parecía más pequeño. Esta es la diferencia entre los números positivos y negativos. Por tanto, debo trabajar en este menos 65. Como el 11 debe ser 9, debo quitarle 2 unidades. Al quitarle 2 unidades, debo recorrer comas. Debo recorrer la coma 2 espacios. Fíjense, hasta entre el 6 y el 5 vendría una coma, pero si pongo la coma hasta ahí, solo estoy retrocediendo una unidad y necesito quitar 2. Entonces tendría que ponerle una coma delante del 6, es decir, que sea 0,65.
Al hacer esa posición de 0,65, como ven aquí, dejó de ser menos 65 para convertirse en menos 0,65. Perdí dos espacios. Al quitarle esos dos espacios, vemos que ya la base decimal es por 10 a la menos 9, igual que vemos el número ahí a su lado de 15 por 10 a la menos 9. Ya hemos logrado que ambos tengan la misma base decimal y procedemos a calcular como hemos visto en los anteriores casos. Colocamos entre paréntesis los números sin la base decimal, que en este caso es menos 0,65 menos 15. Y le anotamos al lado la base decimal por 10 a la menos 9, que es la base común. Aprendimos y lo vimos al inicio de la clase. Signos iguales se suman y van a mantener su signo. Y vamos a hacer una corrección al resultado. Si los dos son negativos, la respuesta va a ser sí o sí negativa. Es decir, que la respuesta va a ser sumada. Sumamos 15 más 0,65 va a ser menos 15,65. Y la base decimal común por 10 a la menos 9. Pero ven que ahí no sigue el resultado. Hemos movido la coma del 15 al 1. Y la respuesta final va a ser menos 1,565 por 10. Y fíjense ahora, ya no aumentó como habíamos aprendido. En los números negativos, si yo retrocedo la coma, al ser negativo se pierde una unidad. Esto es lo nuevo que estamos haciendo. Era menos 9 y debido a que recorrimos la coma en esta posición que acabo de marcar, el exponente negativo perdió una unidad. Es decir, que antes era menos 9, ahora se quedó en menos 8. Por tanto, la respuesta final es menos 1,565 por 10 a la menos 8. Pero veremos eso con la calculadora. Menos 65 por 10 a la menos 11. Y les voy a mostrar ahí. Menos 15, pero menos 65 por 10 a la menos 11. Fíjense, se anota el por 10. Igual empleamos el signo negativo de la calculadora y nos queda menos 15 por 10 a la menos 11. Menos 65. Menos 15 por 10 a la menos 9. Le damos el igual y como ven, nos queda menos 1,565 por 10 a la menos 8. Quiere decir que nuestro proceso mecánico que hemos realizado manualmente está correcto. Ahora, vamos a ver el otro caso. Borremos allí. Veamos el ejemplo número 6. A partir del ejemplo 6 vemos que ya tenemos 2 por 10 a la 9 menos 4 por 10 a la 9. Estamos tomando los exponentes, son los mismos. Entonces anotamos entre paréntesis el 2 y el menos 4. Tenemos la misma base decimal por 10 a la 9. Ahora vemos signos diferentes. Signos diferentes se resta y se pone el signo del mayor. Si restamos 2 menos 4, o lo mismo decir, menos 4 más 2, restamos 4 menos 2 es 2. Pero debido a que el mayor es el negativo, vemos que la respuesta es negativa. Menos 2 por 10 a la menos. Esa es la fundamental. Lo aprendimos en aritmética hace mucho tiempo. Ahora corroboramos eso con la calculadora. Dice 2 por 10 a la 9, como ven ahí. No olvidemos que el por 10 es la tecla, 2 por 10 a la 9, menos 4 por 10 a la 9. Expresamos, como ven, fíjense, el resultado va a ser negativo. Contemos los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 2 por 10 a la 9. Quiere decir que el proceso mecánico está correcto. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora, fíjense, ya dejamos de hacer suma, estamos empezando con la resta. Vemos ese otro ejemplo. Dice, menos 2 por 10 a la menos 13, más 4 por 10 a la 13.
ambas notaciones decimales son las mismas. Fíjense, por 10 a la menos 13, por 10 a la menos 13. Entonces procedo a trabajar y digo, menos 2 más 4 coloco entre paréntesis, anoto la base decimal común que es por 10 a la menos 3. Volvemos a repetir la regla. Signo diferente, como vemos en menos 2 y más 4 son signos diferentes. Voy a restar, restemos, 4 menos 2 es 2. ¿Pero por qué ese 2 le he puesto negativo? Porque el mayor de los dos, el mayor es más 4, es más grande que el menos 2. Por tanto, nuestra respuesta final va a ser simplemente positiva, 2, seguido de su base decimal por 10 a la menos 3. Veamos en nuestra calculadora. Dice menos 2, no olvidemos el menos 2 de nuestra calculadora, por 10 a la menos 3. Seguimos utilizando el menos y nos queda más 4 por 10 a la menos 3. Respuesta final, como ven, positiva, como nos ha dado, seguido del por 10 a la menos 3. Quiere decir que nuestro proceso mecánico está correcto. Veamos el ejemplo número 8. En el ejemplo número 8 tenemos 4 por 10 a la 7 menos 20 por 10 a la 6. Ahora nos estamos topando los casos de resta cuando las notaciones no son las mismas. Porque tenemos una notación ahí que es por 10 a la 7 y la otra que es por 10 a la 6. ¿Qué habíamos aprendido inicialmente? Que siempre la notación decimal menor debe buscar a la mayor. Es decir, que debo trabajar en la que está en el recuadro amarillo. ¿Cómo se hacía? Recordemos, se hacía colocando coma. Como debo aumentar una unidad, el 6 llevarlo a 7, debo aumentar una unidad. ¿Y cómo lo hago? Colocando coma. Es decir, que al 20 le voy a poner una coma aquí. Es decir, va a ser menos 2,0. Y lo dijimos también, que los ceros como decimales a la derecha no tienen valor. Entonces, vemos que el 4 por 10 a la 7 se mantiene. Y ahora el menos 20 se convirtió en menos 2 por 10 a la 7. Haciendo que las bases decimales sean las mismas. Trabajamos los números sin la base, que sería en este caso va a ser 4 menos 2. La base decimal va a ser por 10 a la 7. Una única base. Entonces, volvemos a aplicar la regla. Signos diferentes se restan. Digo, 4 menos 2, vemos que es 2. Como el mayor es este 4 que es positivo, la respuesta va a ser positiva. Siendo la respuesta final 2 por 10 elevado a la 7. Corroboremos ese proceso manual o mecánico con nuestra calculadora. Anotemos 4 por 10, no olvidemos el por 10, a la 7. Menos 2 por 10 a la 6. Nos ha quedado, perdón, ahí estamos copiando mal, era 7, perdón. Quedándonos la cantidad. La expresamos en notación científica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 por 10 a la 7. Positivo. Y está corroborado nuestro ejercicio de manera operativa con la calculadora. Ahora, veamos el ejemplo siguiente. Dice ahí, 4 por 10 a la 7 menos 20 por 10 a la 6. La regla nos decía, perdón, este ejercicio lo habíamos explicado, voy a volverlo a anotar, lo había colocado mal ahí, vamos a corroborar nuevamente, voy a dejar de compartir, mil disculpas. Aquí era menos 20 por 10 a la 6. Ahora sí, mil disculpas, nuevamente estábamos corroborando el ejercicio anterior. Igual, ahora sí, como ven, la respuesta es 2 por 10 elevado a la 7. Contamos los espacios. Y todo lo que hicimos de manera manual fue demostrado con la calculadora, quiere decir que nuestro proceso manual o mecánico estaba correcto. Ahora, hechas las correcciones,
Vamos al ejemplo número 9 que vemos ahí. La operación nos dice menos 4 por 10 a la 7 más 2 por 10 a la 6. La regla va a seguir siendo la misma. La notación mayor debe ser igual a la notación. La menor debe ser igual a la mayor. Es decir, que debo trabajar en el 2 por 10 a la 6. El 6 debe aumentar una unidad. Y para ello debo poner una coma decimal. Es decir, que le voy a poner una coma decimal allí. Al aumentar esa coma decimal en esa posición, ¿qué va a surgir? Que este 6 aumente una unidad. Y es lo que vemos ya al lado derecho. El 2 se va a convertir en 0,2 y ya tiene la misma base decimal por 10 a la 7 que vemos al lado izquierdo. Trabajamos los paréntesis, que en este caso va a ser menos 4 más 0,2. Ya es, no se olviden, es resta. Voy a restar menos 4 más 0,2. Signo diferente restamos. Si restamos 4 menos 0,2, eso me va a quedar 3,8. ¿Cuál va a ser el signo de la respuesta? Negativo, porque mayor es el menos 4 con respecto al 0,2. De ahí es que la respuesta final sea menos 3,8 por 10 a la 7. Ahora, vamos a ver y corroborar el proceso mecánico en nuestra calculadora. Veamos. 4 por 10 a la 7, no olvidemos que este por 10 lo sacamos con la tecla de notación. El menos 4 con la tecla de menos. Por 10 a la menos 6, por 10 a la 6. Igual, fíjense, el resultado está quedando negativo. Contemos los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 3,8 por 10 a la 7. Quiere decir que nuestro proceso mecánico está correcto. Veamos ese último ejemplo que nos plantea el texto. Dice 65 por 10 a la menos 11. Vamos a ir, dejar de mostrar ahí la calculadora, lo vamos a hacer después. Menos 15 por 10 a la menos 9. Lo vimos en los casos de suma. Siempre la notación menor debe buscar a la mayor. Y también lo habíamos aprendido que en los números negativos, como vemos allí, vemos el menos 11 y vemos el menos 9. Habíamos explicado que en los números negativos, el más grande es el más chiquito. Es decir, que el menos 11 debe igualar al menos 9. Debiendo perder 2 unidades para llegar a 9. El 65, entonces, debe perder y retroceder la coma 2 unidades. No le puedo poner entre el 6 y el 5, porque ahí solamente perdería una unidad. Por tanto, la coma debe venir ahí. Al colocarle la coma en el punto 65, ya la cifra numérica va a ser 0,65, como ven ahí, y el menos 11 queda convertido en menos 9, perdió 2 unidades. Y ya vemos al lado derecho el 15 por 10 a la menos 9. Ambos ya tienen la misma notación científica. Operamos los números sin la notación, que en este caso sería 0,65 menos 15. Y la base decimal ya es por 10 a la menos 9. Al efectuar esa resta, de restar 0,65 menos 15, la respuesta me va a dar un número negativo de menos 14,35 por 10 a la menos 9. ¿Por qué el resultado va a ser negativo? Debido a que el 15 es mayor con respecto al 0,65 y el 15 es negativo. Por tanto, la respuesta va a ser negativa. Menos 14,35 por 10 a la menos 9. La coma
la voy a retroceder hasta el 1, es decir, la coma aparece ahí, 1,435. Y debido a que la coma se retrocedió una unidad, el menos 9 que teníamos allí, el menos 9, pierde una unidad, quedando en menos 8. Por tanto, la respuesta final es menos 1,435 por 10 a la menos 8. Pero veamos eso en nuestra calculadora. 65 por 10 a la menos 11 menos 15 por 10 a la 9. Déjenme mostrarles allí. Veamos. Tenemos 65, no olvidemos que el por 10 se saca con la tecla de notación científica, por 10 a la menos 11, menos 15 por 10 a la menos 9. Damos el igual, como vemos ahí, la respuesta nos quedó negativa, menos 1,435 por 10 a la menos 8. Es decir, que nuestro proceso mecánico manual está correcto. Y hemos aprendido de esta manera a calcular sumas y restas. Veamos algunos ahora para reforzar el contenido. Vamos a ver algunos ejemplos que estuvimos viendo. Ya lo habíamos explicado, observen ahí. Signos iguales se suman. La misma base decimal, 2 más 4, 6 por 10 a la 9. También ya lo demostramos con la calculadora, por eso es que no lo explicamos ya más a fondo. Vemos nuevamente signos iguales, la misma base decimales, signos iguales se sumaron, 7 más 6 son 13, mantuvieron su signo menos 3 por 10 a la 14. Puse una coma entre el 1 y el 3, me queda menos 1,3 por 10 a la 15. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la notación científica es positiva y yo pongo comas, de acuerdo a las unidades que recorra la coma, aumentan el número. Si fuese negativo y pongo comas, disminuye. Eso es lo fundamental que debemos manejar. Ahora veamos con cantidades más grandes. Volvemos a repetir, por más que sean sumas, el proceso es el mismo para la resta. Debiendo tener en cuenta, si es para resta, signo diferente, restamos y ponemos el signo del que es mayor en la resta. Entonces dice, 360 por 10 a la menos 23, más 240 por 10 a la 23, más 35 por 10 a la 23. Como vemos, todos tienen la misma base decimal. Anotamos entre paréntesis todos los números en la base decimal, 360 más 240 más 35. Signos iguales sumamos, me queda 635. Por 10 a la 23. Entonces, vemos que aquí el 635 es grande. Vamos a quitarle 2 espacios, ponerle 2 espacios para que se convierta el 635 en 6,35. Al poner estas 2 unidades, el 23 aumenta 2 unidades. Por tanto, es 6,35 por 10 a la 25. Entonces, vean, vamos a hacerlo en la calculadora. 360 por 10, no se olviden, por 10 a la 23. Van a ver ahí. Más 240 por 10 a la 23, más 35 por 10 a la 23. Damos el igual y como ven ahí, 6,35 por 10 a la 25. Completamente el mismo procedimiento. Vemos, este ejemplo ya lo habíamos explicado anteriormente, ya no lo explicamos. Vamos al siguiente. Menos 480 por 10 a la menos 20, menos 170 por 10 a la menos 20. Como ven, todos son negativos y también las bases decimales, aunque son negativas, son las mismas. Entonces, anoto entre paréntesis, menos 480, menos 170, menos 75. Anoto la base decimal por 10 a la menos 20. Signos iguales se suman, mantienen sus signos. Es decir, que vamos a sumar. Al sumar me quedó 725. Todos son negativos, la respuesta va a ser negativa. Menos 725 por 10 a la menos 20. Como 725 es grande para notación científica, voy a ponerle una coma al primer número próximo a la izquierda, al 7. Es decir, que dejó de ser 725 para convertirse en menos 7,25. 2 unidades. Por tanto,
habíamos aprendido que si la cifra es negativa y se ponen comas, se pierden unidades de acuerdo a los espacios que se recorrió la coma. Como recorrimos 2 espacios para llegar hasta el 7, el menos 20 se convierte en menos 18. Pero comprobemos eso con la calculadora. Dice menos 480, ahí está, 480, a ver, por 10 a la menos 20, no se olviden el por 10, menos 170 por 10 a la menos 20, menos 75 por 10 a la menos 20. Ahí se los voy a mostrar. Están anotados todos. Esta teclita nos permite mover. 480 por 10 a la menos 20, menos 170 por 10 a la menos 20, menos 75 por 10 a la menos 20. Le damos igual. Como ven, menos 7,25 por 10 a la menos 8, a la menos 18. El mismo valor. Nuevamente tenemos otro ejemplo con exponentes negativos, pero esta vez todos son positivos. Vemos ahí, 89 más 71 más 168. Anoto la base decimal común. Signos iguales se suman, mantienen su signo. Como todos son positivos, la respuesta es positiva. Me queda 328 por 10 a la menos 36. Como 328 es grande, voy a ponerle la coma decimal y le ponemos 3,28. Deja de ser 3,28 por convertirse en 3,28. Como retrocedimos 2 espacios, el número 36 negativo va a perder 2 espacios, convirtiéndose en menos 34. Corroboremos eso en la calculadora científica. 89 por 10 a la menos 36, no se olviden el por 10, más 71 por 10 a la menos 36, más 168 por 10 a la menos 36. Como ven, queda positivo 3,28 por 10 a la menos 34. Correcto, nuestro proceso mecánico. El ejemplo 7 que vemos en pantalla también ya lo habíamos visto y explicado anteriormente al comienzo de la explicación. El proceso de cómo se convierte el entero y acaba siendo decimal, para que sea el mismo exponente. Pero veamos ahora el caso similar con números más grandes. Tenemos 68 por 10 a la 16 más 72 por 10 a la 14. Entonces, no olvidemos la regla que siempre el menor debe buscar a la notación mayor. Vemos que el 14 tiene que aumentar 2 unidades y tenemos 72. Es decir, que voy a poner, hasta aquí aumentaría una unidad y la coma aparecería en el 72. Es decir, que dejó de ser 72 para convertirse en 0,72. Y ya su notación es 16. Como ven, ambas notaciones las mismas. Efectuamos el proceso de trabajo 68 más 0,72. Signos iguales se suman, mantienen sus signos. La respuesta es positiva. 68,72 por 10 a la 16. Volvemos a retroceder la coma, porque es muy grande. Una unidad hasta el 6. Es decir, que va a quedar en 6,872 por 10 a la 17. Y aumenta una unidad. Movimos la coma una unidad, aumenta una unidad. Como es positivo, aumenta. No se olviden, si es negativo, disminuye. Corroboremos eso con la calculadora. 68 por 10 a la 16 más 72 por 10 a la 14. Como ven, 6,872 por 10 a la 17, 6,872 por 10 a la 17. Vemos ahora el ejemplo. Menos 123 por 10 a la 35, menos 74 por 10 a la 32. Nuevamente nos topamos que es menor. El menor debe ser igual a mayor. ¿Cuántas unidades? Necesitamos 3. Es decir, que el 74 necesita retroceder la coma 3 unidades. Es decir, 1, 2, y necesitaríamos un espacio más. Es decir, observen, el 74 ahora va a ser 0,074. ¿Por qué puse estos ceros? Porque necesito 3 unidades. En el 7 había una unidad. Y como ya no hay más números a la izquierda, coloco estos ceros. Al colocar estos 2 ceros, incluyendo el 7, ya me dan las 3 unidades. Veamos, 1, 2, 3. Y con eso ya el 32 se convirtió en 35.
Y el 74 ahora es un número decimal, 0,074. Efectuamos las operaciones, 1 menos 123 menos 0,074. La base decimal, ya ven, es la misma. Signos iguales se suman. Mantienen el signo, quiere decir la respuesta va a ser negativa, menos 123,074 por 10 a la 35. Como esta cantidad es grande, voy a mover esta coma hasta el 1. 2 unidades. Como el exponente de la base decimal es positiva, va a aumentar 2 unidades. Si hubiese sido negativo, se va a disminuir. Entonces la respuesta final va a ser menos 1,23074 por 10 a la 37. Ahora corroboremos eso en nuestra calculadora. Dice menos 123 por 10 a la 35. No se olviden el por 10 a la 35. Menos 74 por 10 a la 32. Respuesta final, menos 1,23074 por 10 a la 37. Exactamente el mismo valor. Y vamos a nuestro último ejemplo del día, que dice menos 689 por 10 a la 27, menos 2 por 10 a la 23. Nuevamente, vamos a la regla. La notación menor debe ser igual a la mayor. No olvidemos que en los negativos, siempre el que parece más grande debe buscar al más pequeño. ¿Cuántas unidades necesitamos? 4 unidades. Y solo tengo un 2. Es decir, que este 2 va a necesitar de 4 ceros a la izquierda. O sea, necesito 4 unidades, le puse 4 ceros. ¿Esto a qué se debe? Porque en el anterior caso era distinto. Porque aquí ya teníamos un número. Necesitamos 1, 2, 3. Es decir, 1, 2, 3, 4 unidades. Dejó de ser 2 para convertirse en 0,0002 por 10, pero ya la base decimal es la misma. Trabajo entre paréntesis los números, menos 689 menos 0,0002. Signos iguales se suman, mantienen su signo, por tanto la respuesta va a ser negativa. 689,00002 por 10 a la 23. Este número es muy grande, voy a retroceder la coma. ¿Cuántas unidades? 2. La respuesta final va a ser menos 6,890002 por 10. Movimos 2 unidades, aumenta 2 unidades, porque es positivo. Si haya sido negativo, disminuye. Quedándonos por 10 a la 29. Veamos eso demostrando en la calculadora. Menos, no se olviden, menos 689 por 10 a la 27, menos 2 por 10 a la 23. Respuesta menos 6,890002 por 10 a la 29. Como ven, completamente el mismo resultado demostrado tanto con la calculadora como manualmente.